La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la palabra de Dios hecha por jóvenes para jóvenes. Escuche el programa de hoy en la voz del hermano Alejandro Vázquez. Gracias por todo. Hay una norma de cortesía que la mayoría de nosotros cumplimos casi al 100%, la de decir por favor y gracias. Desde pequeños nuestros padres nos enseñan la importancia de, mediante estas simples palabras, mostrar nuestra cortesía a la hora de pedir un favor o nuestra gratitud a la hora de recibir una cortesía. Pero yendo más profundamente al significado de la palabra gracias, muchas veces no nos encontramos lo suficientemente agradecidos con algunas personas en nuestra vida. A veces no nos mostramos lo suficientemente agradecidos con nuestros padres por todas las cosas que ellos hacen por nosotros. Desde el hecho de mantenernos, cuidarnos durante una buena parte de nuestra vida, hasta todas las cosas de las que podemos disfrutar en nuestra juventud gracias a su esfuerzo. La computadora, el teléfono, la ropa que tenemos, entre muchas otras cosas que muchas veces no podrían ser posibles sin el trabajo y la provisión de nuestros padres. También algunas veces mostramos falta de gratitud con nuestros amigos. Damos por sentado que por ser nuestros amigos, ellos tienen que ayudarnos en todo lo que nosotros les pidamos y no les agradecemos lo suficiente por los favores que hacen por nosotros. En los evangelios se nos ilustra muy bien este punto con una historia del Señor Jesús. En Lucas 17, 11 al 19 nos narra que, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Lo primero que nos dice es que en un día normal Jesús iba caminando y un grupo de hombres leprosos le salieron al encuentro y se pararon de lejos. ¿Pero por qué se pararon de lejos? Recordemos que la lepra en esos tiempos era una enfermedad muy fuerte y contagiosa. Las personas leprosas sufrían fuertemente de sus llagas, pero también sufrían de tener que permanecer completamente alejados de la sociedad, no solamente por consideración a los demás, sino que eran ordenados mediante mandamientos a permanecer alejados, y si por alguna razón tenían que estar cerca de la comunidad, tenían que gritar advirtiéndoles de su presencia para que se pudieran alejar. Así que este era un grupo de marginados sociales que sufrían de una forma que pocos de nosotros pudiéramos comprender hoy en día. Sufrían físicamente por su enfermedad y emocionalmente por las consecuencias de su enfermedad. Pero ¿por qué estos leprosos se acercaron al Señor Jesús? El versículo 13 nos da la respuesta. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos habían acudido al lugar correcto para solucionar sus problemas. Jesús se había vuelto muy conocido por sus milagros por todo el territorio de Judea, Galilea y Samaria. Entonces los leprosos, atormentados por su enfermedad, decidieron pedir misericordia al Señor para que los ayudara con sus problemas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? El versículo 14 nos dice: Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús simplemente les concedió su petición. Mediante un milagro los sanó de su enfermedad y de forma inmediata fueron limpiados de la lepra. ¿Y cuál fue la reacción de estos leprosos? La encontramos en el versículo 15 y 16 que nos dice: Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Solamente uno de los 10 que habían sido sanados regresó a darle gracias al Señor y a glorificar el nombre del Señor. Jesús respondió a este gesto con una pregunta en el versículo 17 y 18. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Él sabía perfectamente la respuesta, pero quería enfatizar que de las 10 personas a las que Jesús les hizo el milagro y les cambió la vida, solamente uno fue el que regresó. Los otros probablemente siguieron con su camino muy felices de lo que el Señor había hecho por ellos, pero solo uno regresó a rendirle gloria al Dios verdadero, y de remate no era judío, sino un samaritano.
Pero a ese samaritano Jesús le dice algo mucho más importante en el versículo final, el 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús no lo felicitó por su nueva condición de sanado y lo mandó a celebrar por esto. Él reconoció en el leproso que él fue el único que a raíz del milagro que realizó el Señor terminó dándole la gloria a Dios. Hay muchos pasajes en la palabra que nos hablan acerca de ser agradecidos al Señor, agradecidos por todo lo que Él nos ha dado, que es todo lo que tenemos, nuestra existencia, nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestra familia, nuestros trabajos, todo se lo debemos a ese todopoderoso Dios. Pero por sobre todas estas cosas le debemos nuestra salvación, la cual debería ser suficiente para no solo expresar nuestras acciones de gracias al Señor, sino vivir una vida que refleje esa gratitud a nuestro Salvador todos los días de nuestra vida hasta que podamos gozar de su presencia. Bendiciones, hermanos. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook